estos cuatro que estamos comentando, el anterior, el BMI, y este de ahora, la presión arterial, los lípidos y la glicemia, son números que el paciente debe estar en conocimiento de ellos. Debe buscar activamente conocerlos y meterlos dentro del rango que en general sea considerado esencial para la vida. Por eso se llaman así. Entonces, la presión arterial óptima es 120/80. Son dos presiones. Una cuando el corazón bombea, que se llama sistólica, y otra cuando el corazón está en reposo, la tubería mantiene una presión, esa se llama diastólica. Esa ronda los 80. Hace unos años... Pero el JNS7... El punto de corte era distinto al que es ahora para los americanos. Los europeos ya lo descartaron. Los europeos lo dejaron igual. Los americanos fue que bajaron un escalón y el paciente que ya está por encima de 130 le dice que tiene la presión alta. Hipertenso. No, presión alta. Presión alta. Hipertenso, sí, hipertenso. Antes era presión alta. Un estadio 1. Estadio 1. Pero dijimos al principio la influencia de la industria en que se prescriban más medicina, etcétera. No está recomendado por un valor numérico dar una medicina. Pero el sprint trial que se hizo con relación al manejo de la hipertensión, que se suspendió, porque fue tan rápido que se marcó el beneficio de del control, de llevar la tensión arterial a rangos, digamos, fisiológicos. A mí nunca me hizo mucho sentido, yo lo entiendo, hay múltiples variables. Y uno de los retos que yo entiendo es la medición, como ellos lo hicieron, porque una data es tan valiosa como la forma en que tú la conseguiste, ¿no? Y básicamente, para mi sorpresa, antes, por ejemplo, tú veías, debutaste con estadio 1, 6 meses cambio de estilo de vida, sino una hidroclorotiazida, un diurético, y seguíamos como intentando dieta DASH. Ya de repente nada de eso, sino inmediatamente medicación e incluso doble medicación en dosis baja. Sí, se escaló un poco más rápido hacia el tratamiento farmacológico, pero nunca se deja de lado el tratamiento no farmacológico. Lo que sucedió al bajar ese punto de corte es que recordemos que esta institución es una institución americana que tiene un problema de salud serio, donde un paciente con obesidad mórbida, porque que te llega a la consulta con 132/88, el tú decirle tu presión está normal, es como darle una palmadita y decirle, dale para allá, está todo bien. Entonces, bajo esa óptica social, yo entiendo que decirle, hey, ya tú estás hipertenso 1, vamos a darte cambio en estilo de vida, tienes que perder peso, regula lo que estás comiendo, vamos a ver tu sueño. Realmente en ese renglón nuevo es donde se hace énfasis en estos puntos no farmacológicos para bajar la presión. Pero ya cuando pasaste el 140, se agotó ese proceso. Eso es lo que se entiende. Sabemos que no es escalonado, que los pacientes te llegan ya con 170/100, con 170/110. Entonces tú en ese paciente... con múltiples comorbilidades. Claro, con múltiples cosas. Un punto de su enfermedad diferente para cada uno. Uno está empezando, uno está por mitad, uno está al final, etcétera, etcétera. Entonces, la presión debe ser tratada dependiendo del paciente. Ese es el mensaje. O sea, por un número uno no se abalanza a dar una medicina. Eso va a depender de otros factores de riesgo involucrados. Cuáles enfermedades tiene, a qué órgano esa presión ya le ha hecho daño, qué tan alta está, por qué está alta, si se puede identificar una causa, etcétera, etcétera. Bien. Y en términos de glucosa en sangre. La glicemia alta glucosila proteínas que no deben estar glucosiladas. O sea, se le pega a la proteína y altera su función, su estructura. Y quien más sufre eso es el amiguito endotelio, que es una película que recubre todos los vasos sanguíneos por dentro, muy resbaladiza, nada se pega ahí hasta que se daña. Y la glicemia fomenta el deterioro, tanto estructural como funcional, de ese órgano que es el endotelio. Nosotros podemos tener casos muy aislados de pacientes con diabetes, por ejemplo, que no tienen enfermedad coronaria, pero esa no es la norma. Lo usual es que ese es el gran magnificador de las 3 principales causas de muerte que tenemos a nivel mundial, siendo evidentemente la enfermedad coronaria la primera, por mucho.
En segundo lugar, el cáncer. Y en tercer lugar, las enfermedades neurodegenerativas, dentro de la cual el Alzheimer es la que tiene el vínculo o la asociación más directa con la falta de salud en la glucosa, ¿no? Entonces, si así tú ves que esos son los tres pilares, las tres principales causas de muerte crónica, ¿no? Un buen control de la glucosa, un buen control de la hemoglobina glicosilada, que es, como bien dijo el doctor, es un indicador de cómo ha estado tu glucosa en los últimos 3 meses. Pero se mide a través de lo que bien dijo el doctor, una glicación, que es como un gel que se forma entre la proteína de la sangre, de la globina, de la hemoglobina, y la glucosa. Entonces, yo creo que ese es, y siempre lo he dicho, aunque habrán sus excepciones, pero esa es la base, en mi humilde opinión, de la prevención. Yo escuché un comentario de un colega, doctor Bolívar García, dijo que no hay diabético en prevención primaria. No. En medicina tenemos varias estrategias para evitarte la enfermedad, tratar la enfermedad, tratar las consecuencias de tu enfermedad. Entonces, lo primordial, lo primero es evitártela. Pero no podemos evitar la enfermedad cardiovascular en un paciente que ya es diabético. Ya ese paciente tiene enfermedad cardiovascular. Así tenemos que concebirlo. Un paciente diabético de mediana, larga data, tiene enfermedad cardiovascular hasta que se pruebe lo contrario. Así es que hay que entenderlo. Ahora, un paciente incipiente, un paciente con disglicemia, que está caminando hacia allá, hay que hacerle énfasis. Usted está caminando el barranco. Yo se lo estoy avisando 50, 30, 10, 5, 2 kilómetros antes. Pero usted va para allá. Entonces, ahí es que yo entiendo que el enfoque ha sido un poco torpe, por usar una palabra, midiendo solamente azúcar, solo la glicemia. Claro. Glicemia. A eso se le agregó la glicosilada. Le agregamos curvas que te muestran una dinámica de cómo tu cuerpo la maneja en realidad. Antes, durante, después de una ingesta alta en azúcar. Y tenemos también la medición de insulina. Correcto. La curva de insulina, la reacción, la salud ya del páncreas. Y hay otros elementos que se miden. Yo entiendo que eso ha sido un paso hacia adelante. Y el bajar el límite también, quizá un poco de forma arbitraria, yo entiendo que también es positivo, porque todavía tú encuentras reportes de laboratorio que dicen que la glicemia normal hasta 120. Y encuentras otros que están normales hasta 90. Pero eso ahí entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo yo tener 80 en ayuna y una insulina de 40 en ayuna, no, que tener 110 en ayuna y 2 de insulina en ayuna. Por eso. O sea, ahí entran en juego el segundo escenario cosas. Es peor. Y que realmente ese es, a la hipertensión le llaman el enemigo silencioso, pero también la insulinoresistencia es bastante bellaca. Porque como bien tú dijiste, ya cuando el paciente debuta como diabético, ya él tiene 10 o 15 años encima de daño provocado por la hiperinsulinemia. Correcto. Y esas macro complicaciones, que son las de los grandes vasos sanguíneos, son en el caso del diabético, son sumamente difíciles de prevenir. O sea, de tratar ya después que están establecidas. Sí. Pero o sea, el buen control glucémico, ya después que tú eres diabético, no te va a prevenir las macro complicaciones. Te va a ayudar con las micro complicaciones. O sea, que no se te dañe el nervio óptico, que no se te dañen esas cosas. Pero las macro complicaciones son un gran reto. Un gran reto para cualquier médico. Están ahí. Si el paciente ya es diabético y no controla su glicemia, eso es prácticamente sí o sí. Va a llegar una complicación en un órgano diana. Va a perder un riñón, va a perder la visión, va a perder, etcétera. Correcto. Pero con una glicemia controlada, eso tú lo empujas al futuro. Lo frenan, pero no lo reviertes. No lo reviertes, pero empujas el desenlace hacia el futuro, porque muchos pacientes ya van a llegar a ti con el problema instaurado. Hay que ofrecerle una solución. Que esa es una crítica también que se nos hace a los doctores, que nada más indican pastillas, que nada más esto. Ajá, pero si ya llegó desbaratado. El paciente ya llegó en fallo cardíaco. ¿Qué hago? Lo mando a comer bien, ya esa etapa pasó. Sí, ya eso no es prevención primaria. Es un buen punto el que tú acabas de mencionar, porque en cierto punto rayan lo injusto. Claro. ¿Por qué? Porque supónte tú, a mí alguien me pregunta, Jorge, ¿cuántos de tus pacientes están tomando estatina?
Yo quizás te puedo decir el 1, el 2, el 3% de mis pacientes pueden estar tomando estatina. Y van donde el humano le dicen, Liumar, ¿cuántos pacientes tuyos están tomando estatina? Y te digan, no, 90%, 95%. Y automáticamente lo catalogan en él como un mercader. Sí, no, que le están pasando lo de él por debajo. No, viejo, es una diferencia de población. O sea, Claro. él recibe explotado y yo no. Y si lo recibo, se lo mando a él. Gracias, Jorge, sí llegan. Entonces, claro, pero es injusto tú asumir eso. Claro. Hay que ver el contexto en el que surgen esas cosas. Si algo debo criticar es que se deriva muchísimo más presupuesto a la investigación de medicinas que medio amortiguen el daño de algunas situaciones versus el que se destina a evitarlas. Eso es cierto, pero no es que no se hagan. Porque esto que tenemos, ¿cuánto? 2 horas hablando, Sí. sale de una iniciativa totalmente preventiva. O sea, esto no está hecho exclusivamente para el diabético que ya tiene una amputación. Esto es para la población en general que no ha llegado a tener una enfermedad. Pero hasta en el modelo preventivo o ya con el paciente enfermo es mucho más fácil porque también tienen una cuota de culpa los pacientes. Yo te iba a decir La medicación es mucho más fácil que los cambios de estilo de vida. Por eso, Pero mucho más fácil. Mi consulta empieza con una pregunta. ¿Cuál es su objetivo? Me dicen, el de verdad ahora. ¿Qué usted quiere? Sí, y no está mal. ¿Qué quiere? Y no está mal. No ¿Qué quiere? está mal. Porque Oye, yo Que lo medique o cambiar su estilo de vida. A mí, pero hay pacientes que te dicen, yo me voy a tomar la pastilla, doctor. Yo no voy a hacer esa vaina. sí, por ¿Te eso lo te dicen? digo. Porque es que una prescripción apropiada, yo la sé hacer muy bien. Ahora, sentarme 45 minutos a interactuar de cómo tú puedes mejorar X o Y cosas, va a tomar muchísimo tiempo, pero al final que esa pelota quedó en tu cancha. Entonces, Claro. para nosotros como profesionales es un poco frustrante tú ver el paciente cada 3, 6, 8 meses en el mismo punto. Sedentario. No ha hecho nada por su sueño. No come bien. Pero va a buscar su receta. Y volvemos en el contexto de la enfermedad metabólica. No hay fármaco, no hay nada que tú puedas hacer mejor que el ejercicio. No existe. El ejercicio es Sí. el rey. Tú tienes mucho tiempo diciendo eso. Pero el tema es que lo haga el paciente. Pero el paciente no sale ahí diciendo, que yo no... yo soy un vago, yo no quiero hacer ejercicio. Sale diciendo, no, el Liumar me recetó 40 pastillas. Correcto. Correcto. Es un sesgo de quien observa y de algunos tipos de pacientes porque hay otros que son muy conscientes. No, doctor, yo sé que no estoy opinando de mi parte. Yo lo voy a hacer mejor. Es cierto. Son pocos. Sí. Entonces, ya a manera de monitorear seguimiento, ¿cuáles son los marcadores que yo debería observar en mis análisis de rutina? Glucosa, insulina basal y glicemia. Esos tres... Glicemia y glucosa Glicosilada. sería hemoglobina glucosilada. Te da un panorama, no completo, pero te da un panorama. Ya ante alguna alteración, sospecha, genética, condición, lo que tú estás viendo, tú puedes agregar una curva. Exacto. Yo hago o postprandial. Cuando no me cuadra, yo hago curva de insulina. Y hay nuevas alternativas que son los monitoreos continuos de glucosa. Sí. Sí. Que eso da un feedback interesante también. Yo lo uso poco. No me arroja tanta data de relevancia. Bueno, pero tú tienes un paciente con una insulina normal y una glicemia rayando ahí y está haciendo todo por las rayas. Yo tengo pacientes con hemoglobina glicosilada normal, con insulina basal normal, glucosa normal, pero su biometría es la de un insulino resistente, con toneladas de grasa visceral. Y muchas veces que no me cumplen el periodo estipulado que yo le pido de ayuno. Se te tira un ayuno extremadamente prolongado y claro que la insulina basal va a ir bajando, evidentemente. Entonces a eso yo le hago una curva de glucosa y de insulina. Y ahí queda desenmascarado automáticamente. Sí. Pero el monitor continuo de glucosa no es que yo no lo use, pero realmente es muy difícil que yo encuentre un escenario en el que se justifique el uso. Bueno, yo lo veo justificable porque
hay pacientes, como diría Dr. House, que mienten. Ah, bueno, en ese... Entonces... yo estoy hablando para también, diagnóstico. Pero, mienten al doctor y se mienten a ellos mismos. Entonces, un paciente que te diga, yo estoy comiendo bien, estoy haciendo mi dieta, yo no sé por qué esa glicemia está así, y esa glicosilada en 10, yo no entiendo eso. Bueno, pues te le plantas un monitor y así el paciente crea una conciencia que no tiene que ser un monitor, puede hacerse él su curvita, su medición y ir anotándola. Yo pido que me la manden. Pero tiene que haber una intención del paciente de conocer, mira, yo amanecí con tanto, me comí 2 batatas, 3 huevos y después se puso en tanto. A las 3 horas estaba en tanto. Pero el plato de arroz me la puso en tanto. Entonces, eso medido, confrontado con tu diario, te da una información, te da un feedback que te instruye y te aleja porque nadie quiere ver 300 en ese aparatico. Sí, pero los monitores continuos de glucosa tienen muchísimo margen de error. Sí, claro. Una cantidad monstruosa. 30 para arriba y 30 para abajo. A mí ese es el tema con eso, que no me siento... Pero, pero ha ido mejorando. Lo que decías a mí con su reloj. Tú estás comparando con las mismas herramientas. Sí, pero un margen en tema... Mira, la diferencia de glucosa en sangre entre una persona sana y un diabético es una cucharadita de azúcar. Sí. Entonces 30 y para arriba y para abajo es mucho. Es un factor confusor muy importante. O sea, pero va mejorando. Eso ha ido mejorando. Eso irá mejorando. Eso va a llegar a un punto de que muchas cosas se van a medir de esa manera. Yo lo creo así. Continua. Y lo hemos ido viendo. O sea, sí. Ojalá encontremos alguna forma que sería interesantísimo de que tengamos forma de medir la presión arterial de una forma no tan molesta como el mapa. Las 24 horas del día, porque tu presión no está las 24 horas del día estática. No me sorprendería que este mismo tipo de dispositivos lleguen ahí. No hemos llegado, pero ojalá alguna persona lo haga. Llegará. En algún momento estoy seguro. Yo sea también. Un dispositivo externo o interno. O sea, lo chulo que sería algo que te permita hacer todas tus actividades con él. Ejercicio, todo. Y de manera continua, porque un mapa tú lo usas, ¿qué? 24 horas. Sí, y también es lo mismo. Yo tengo pacientes que se les manda ese mapa y esos verdugos se trancan en una habitación que, oye, mira, ni Buda. Prenden su incienso el día entero. Mira, es buscando toda la forma de engañarte cuando realmente tú lo que quieres es ver algo que se asemeje a la vida real. A lo cotidiano, claro. Bien, señores. Y por último, entrar en el que creo que es más profundo de todo, que es los lípidos en sangre. Ya Jorge se adelantó y nos dio la biología, o sea, que nos dijo la mitad y la fisiología, cómo se maneja el colesterol, que es muy importante, para qué sirve. Yo entiendo que el colesterol, simplificando, tenemos que verlo como el combustible o el material de construcción de la aterosclerosis. Puede que bajo ciertas circunstancias sea el gatillo, sea el inicio. Pero por lo general, por eso es que a más colesterol, más aterosclerosis, porque es lo que alimenta el proceso. Pero no va a alimentar un proceso que no ha iniciado. Entonces, el enfoque debería estar en evitar que empiece. Pero una vez que empieza, hay que mantener niveles de colesterol razonablemente normales. Y ese razonable va a depender de tu condición. No puede, bajo ningún concepto, un paciente con un infarto tener un LDL de más de 200. Dígale, doctor, algo. No, yo estoy en la misma página que tú. 200 de LDL, un paciente que ya tuvo un infarto, que tiene un stent puesto, que tiene otros lechos vasculares con enfermedad. ¿Cuál es el real beneficio que tiene ese paciente de tener un LDL en 200? ¿Por qué? O sea, ¿qué es realmente lo que tú le quieres que él sea abanderado antiestatina? Ese es su único beneficio. Sí, eso. Y si el problema son las estatinas, vámonos para tecnología nueva. Vamos a inhibidores de PCSK2. Vamos para inclisiran. Vamos para otro tipo de tecnología. Si el problema son las estatinas, vámonos para otra tecnología. Pero hay un punto donde se puede ser flexible. Claro que sí. Tenemos pacientes en común que somos flexibles con su nivel de colesterol porque yo le he buscado el último lecho posible y no hay enfermedad aterosclerótica. No hay factor de riesgo.
Entonces, ¿por qué por un número yo me voy a abocar a ponerte una medicina? Tiene que ser muy extremo para irte por ese camino. Tú sabes que yo, en ese sentido, he ido cambiando. Yo no soy pro nada, pero yo hago una pregunta que le digo al paciente, ok, tú tienes riesgo cero, pero tú tienes una historia familiar importante. Tú tienes un score de calcio limpio, tienes todo bien, pero tú tienes una historia familiar importante. Yo voy a esperar que ese paciente me haga enfermedad coronaria para actuar, o yo puedo empezar con dosis bajas de estatinas. Tu dosis baja seguro no son las mías. ¿Cuántas dosis bajas? 10 miligramitos Ah, bueno. De ROS. de rosuvastatina. Estamos de acuerdo. Pensé que me iba a decir 2.5 o algo así. No, 10. Está bien. Que tiene un efecto antiinflamatorio, que si cualquier plaquita blanda te la calcifica, tú ni te enteras que te lo estás tomando. Exacto. No es lo mismo, y lo mencionaste justo ahora, no es lo mismo tú empezar a tratar a un paciente antes de empezar con enfermedad coronaria que tú esperar que el paciente ya tenga enfermedad coronaria. Las cosas cambian enormemente y el pronóstico cambia enormemente.